Recording in progress. Ya, entonces, como antecedente, nosotros habíamos visto ya, y esperamos que haya sido de conocimiento total, claro, de parte de todos ustedes, lo que era la seguridad de la conducción, ¿no? Y algunas conductas que justamente nos llevaban y nos permitían lograrlo esto, ¿no? Porque teníamos en cuenta que justamente era la correcta disposición, apreciación y caracterización de todos los factores que participan justamente en la circulación, ¿no? Nosotros como conductores, obviamente, peatones también que forman parte, la condición del vehículo, el estado de la vía y por supuesto el entorno, todos otros factores que teníamos nosotros que guardar mucha consideración porque podría o podía, de hecho, convertirse en alguna de las razones que nosotros conocemos basadas en lo que representan los errores que debemos evitarlos por sobremanera, que justamente podrían recaer en algunos comportamientos irresponsables por parte del conductor, por cuanto hay algunos errores que tenemos que hacer recuento en esta ocasión, ¿no? O imprudencia temeraria, en algunos accidentes que se daban con frecuencia, con algunas razones que asimismo pueden ser evitables, ¿no? Y justamente vamos a tratar de recordar en la medida de lo posible la mayor parte de estos aspectos, ¿no? Que siempre nos han hecho hincapié, siempre nos han estado recalcando y recordando lo que son inicialmente los peligros en las vías, el conductor, su conducta en este sentido, características propias de las mismas, visibilidad, si tiene presencia de curvas, si hay una condición atmosférica negativa, ¿sí? Todo eso puede sumar, pero ahora basado en lo que es el tema relacionado precisamente con el conductor, tenemos que hacer énfasis, hincapié en que nuestro comportamiento cuenta. ¿Por qué razón decimos esto como parte sintetizada de lo que vamos a mostrarles y compartirles y por supuesto recordarles a ustedes? Justamente que los accidentes de tránsito se ocurren o se dan o se presentan precisamente por tres razones básicas, ¿no? Por ejemplo, el comportamiento de los conductores y los peatones, inadecuado desde luego. El tema de las condiciones y el estado mecánico del vehículo, por eso es muy importante que usted lo revise permanentemente. La vía, el entorno y por supuesto las condiciones climáticas. Sin embargo, recordemos lo que vimos anteriormente, ¿no? En educación vial, 8 a 9 de cada 10 conductores y peatones, el factor humano por supuesto, es responsable y origina justamente los accidentes. Por ejemplo, pecamos de un exceso de confianza y por ende asumimos el riesgo de realizar ciertas maniobras que en el inicio de nuestra práctica de conducción probablemente sería impensable realizar. Esto es conducir a exceso de velocidad. Tal es el nivel de confianza, equívoco desde luego, que creemos, o aquellos conductores que han conducido mucho tiempo, creen que el estado de embriaguez no afecta a su reacción, a su forma de manejo, a su apreciación del entorno. Desobedecemos señales que están, como les dije en algún momento, no para libre albedrío, sino para su cumplimiento. Los peatones son impertinentes y por supuesto cruzan la vía sin mirar. No respetamos lo que es la relación o jerarquización del uso de la vía. Recordemos que el peatón es el elemento más frágil en este caso. No entendemos la profundidad, la importancia de lo que conllevan las distracciones, ¿no? Ya vimos esto también, el uso del celular, de la radio, conducir con sueño, con fatiga, encender un cigarro, etcétera. Por eso les decía en un inicio que los accidentes son evitables. Sí, ahí están las razones por las cuales nosotros justamente eh, colaboramos en un sentido formal, digámoslo así, en la ocurrencia de los accidentes de tránsito. Entonces, ¿qué es lo que sucede en este caso? Precisamente,
nosotros en un determinado momento asumimos riesgos, como les decía, basados erróneamente en lo que se conoce o se manifiesta como el exceso de confianza, ¿no? Por lo tanto, hay algunos factores que justamente influyen en el comportamiento del conductor, ¿sí? Y que debemos evitarlos y, por supuesto, como consecuencia, reducir las situaciones de peligro. Es decir, aquellas actitudes negativas al volante. Hay que reconocerlo, es obvio. Es obvio que estos comportamientos justamente son incorrectos, sea por desconocimiento u olvido, ¿sí? Que más está relacionado con la actitud suya al volante. Y por ejemplo, digamos, hay algunos factores que vienen muy relacionados con nuestro estado de ánimo. Por eso yo hacía siempre énfasis en que debemos tener un estado de salud físico y mental idóneo para conducir. Es decir, somos víctimas en determinado momento por el estrés. Y de hecho las cifras arrojan que el 80%, escuches esto bien, de los conductores conducen bajo estados de estrés. Y creo que hay que dar fe a este dato, porque más son aquellos conductores que pasan demasiado tiempo detrás del volante. No con ello digo que es un error, está mal, son los riesgos que están asumiendo. Conductores de transporte de servicio público, ¿no? Que realizan sus recorridos permanentes, rutinarios, todo el día. Entonces, ¿qué resulta con ello? Que son víctimas del estrés. Por lo tanto, ante estas situaciones que no estamos ajenos de que suceda, nosotros debemos mantener la calma, por cuanto lo contrario sería una actitud agresiva al volante, es la causa de un accidente. Diría que 100%. La agresividad también es causada por factores externos, por ejemplo, una retención, congestionamiento, en otras palabras, la conducción, perdón, irresponsable de otros usuarios de la vía, ¿sí? Recuerden que a veces nos molesta, nos inquieta, nos preocupa, nos desubica, en otras palabras, justamente a ciertas maniobras o actitudes de otros usuarios de una vía, que hay que evitarlo. ¿Por qué razón? Porque no sabemos cómo puede reaccionar esta otra parte y probablemente se vuelva más agresivo, aunque no tenga la razón, pero es un riesgo que preferiría no asumirlo. Recuerden que para una pelea se requieren dos, así que si usted lo evita en la medida de lo posible, y creo que siempre debe hacerlo, es lo mejor. Y también hay factores internos dentro de nuestro comportamiento, ¿no? Somos proclives de pronto a la irritabilidad, como les decía, el estrés se va acumulando por A o B circunstancias laborales, personales, familiares, estudiantiles, académicas, de todo tipo, ¿no? El tema de conducir en el estado de fatiga y de sueño, sobre todo recordemos que había unos trayectos largos en los que nos recomendábamos que teníamos que hacer una pausa por lo menos cada 2 horas o 200 kilómetros de recorrido, ¿no? Podría aparecer síntomas de cansancio, podría justamente ser algún detonante para algún inconveniente en el cual, recordemos lo que se decía, ¿no? Hidratarnos, realizar estiramientos, inclusive lavarnos la cara, mantener una temperatura idónea en el interior de su vehículo, ¿sí? Y en lo mejor de los escenarios, detenernos precisamente para que no haya estas novedades. Y muchas de las ocasiones, como les decía, los problemas tienen que ser desechados, ¿no? Algunos conductores lo hacen obligados en su situación, es algo inevitable, tienen que dirigirse a su trabajo, hacer algunas actividades que no requieren espera y no puede dejar a un lado algunos motivos como la depresión, que tal vez puede ser causado por alguna cura, alguna patología detectada con fármacos o medicamentos con efectos secundarios, ¿no? Y justamente esto genera o provoca el desinterés en la conducción, va a bajar nuestra capacidad de concentración y, por supuesto, nuestros reflejos van a ser mucho más lentos, ¿no? Es un efecto similar
a como de conducir bajo efectos del alcohol. Por lo tanto, nosotros dentro de los efectos externos tenemos que justamente dejar a un lado el uso del teléfono celular. Recordemos que esto era una distracción muy alta. Tenemos que justamente no discutir con alguna persona, no prestarle mucha atención a una conversación. Probablemente vamos con niños, tenemos que girarnos permanentemente para ver si están bien, si no realizan alguna travesura o requerimos ver algún objeto en el vehículo, ¿no? En general, en particular. Entonces, este tipo de cosas pueden justamente menoscabar nuestros reflejos y el esmero precisamente de el control de las emociones al conducir. Es muy importante que no lo hagamos bajo esas lamentables condiciones, ¿no? Es muy importante tener en cuenta esto, ¿no? Usted cuando realiza la conducción precisamente tiene que desechar, entre otras, ¿no? Entre otras, por ejemplo, lo que son las preocupaciones, ¿no? Y hay algunas actitudes justamente más comunes que tienen que evitarse. Una presunción por exceso de confianza, como les decía. Y aquí viene un equilibrio, o hagamos un pequeño análisis internamente, ¿no? Es cierto, hay una gran diferencia. Cuando usted está novel en la conducción o en toda actividad, generalicemos el asunto. Es cierto, no hay riesgos que asumamos, no hay seguridad en lo que estamos haciendo, pero a medida que usted ya va conduciendo por cierto tiempo, viene un grado de confianza que en algunos casos se transforma en exceso, ¿no? Por ejemplo, para considerarnos como conductores seguros, tenemos que decir que acudimos siempre al sentido común y al buen juicio, que es muy diferente al exceso de confianza. El exceso de confianza justamente provoca lo que les decía, ¿no? Asumen riesgos innecesarios, adquieren un falso sentimiento de seguridad. ¿Cuáles son? Rebasan en curvas, exceden la velocidad, etcétera, ¿no? No respetan los pasos, se pasan los semáforos en rojo, creen que no va a pasar. Lo que no ha pasado en años puede pasar, ustedes saben, en instantes, en fracciones de segundo. Otro error en la conducción que debemos evitar es la despreocupación. ¿Qué significa esto? Una falta de interés, el desconocimiento voluntario, porque recordemos que al estar en un curso de capacitación, nos han dado todas las herramientas para ser condescendientes con nuestros semejantes, ¿no? Y a veces olvidamos los derechos y los sentimientos de los demás. Y esto vamos a hacer un hincapié más adelante, en el sentido de que justamente todas las vías son de uso público, ¿no? Son espacios públicos. Por lo tanto, todos tienen los mismos derechos a estar sobre esa vía, ¿no? Por lo tanto, hay que tratar con consideración y respeto a los demás, especialmente a los grupos vulnerables. Recuerden cuáles eran estos, ¿no? A ancianos, personas con capacidades especiales y los niños. ¿Por qué? Porque los niños solo saben que les dijeron que tienen que pasar por el paso peatonal, pero no siempre son tan disciplinados. Pueden cometer algún error porque ellos no saben las consecuencias que puede acarrear algún movimiento sin conocimiento, ¿no? La impaciencia tiene que también ser evitada, ¿no? Es la incapacidad para permanecer calmado, controlar su temperamento, el cual justo ocasiona la pérdida de buen juicio. Entendemos, conductor seguro, buen juicio y sentido común. ¿Qué significa esto? Aunque sea una frase o un acto que no le demos importancia, mantengamos la calma, respiremos profundo, y si el tráfico está descongestionado, pues, congestionado, al contrario, hay que esperar con mucha paciencia, con mucha cautela, hasta que el mismo ya se vaya regularizando, ¿sí? Recordemos que una música, un bajo volumen, que no tenga muchos decibeles, ¿no?
mucho ritmo, mucho combinación de sonidos, puede ayudar a que la persona también se relaje, ¿no? Evite también lo que es la imprudencia. Recuerde, el conductor imprudente es un conductor agresivo, en otras palabras, ¿sí? Por ejemplo, adelanta vehículos en pendientes o en curvas, viaja a altas velocidades para ganar, entre comillas, un poco de tiempo. ¿Mentira? ¿Falso? ¿Sí? Son justamente riesgos que no vale la pena usted se exponga, pues las consecuencias pueden ser fatales. Pueden haber también consecuencias costosas materialmente, y la ganancia en sí ha sido unos segundos, unos minutos, unos instantes, que en realidad no nos ayudaría mucho. Para evitar esto, recordemos, ¿no? Planificar el viaje y salir con un poquito de anticipación. Evite sus reacciones impulsivas. Recuerde que lo más importante, ¿qué es? Llegar a su destino sano y salvo. Y precautelando también la integridad de los demás usuarios, como les debía, ¿no? Respetando sus derechos. Evite lo que son las distracciones, ya lo dijimos. ¿Qué pasa? Hace cosas diferentes. Piensa en cosas diferentes, que no sea la prioridad de ver la carretera, tanto adelante como la parte de atrás. A veces nos exhibimos demasiado, sobre todo los más jóvenes, ¿no? Hablamos por celular, chateamos, encendemos un cigarrillo, comemos, no nos gusta la emisora que vamos escuchando, buscamos otra, colocamos un CD, una unidad de almacenamiento, etcétera. Y justamente puede suceder lo inesperado. No puede ver lo que está delante suyo, ni tampoco lo que viene detrás. Por lo tanto, el momento que usted conduce, tiene que dedicarse exclusivamente a mantener la atención en la vía. El resto, lo que les acabé de decir, ustedes están más que conscientes que eso puede esperar. Otro de los errores, conductas que tienen que evitarse justamente son es la descortesía, malos hábitos de conducción. Por ejemplo, es muy incómodo cuando usted va cruzando o va detrás de un vehículo y realiza justamente el uso de las luces altas. Esto, recuerden, que produce el encandilamiento, una ceguera temporal que viene algunos segunditos hasta recuperarla. Por lo tanto, y sobre la noche es muy complicado, ¿no? Podríamos no ver algún objeto, y justamente hay que tener prioridad de ayudar al flujo de tránsito, ¿no? Esto a veces nos impide ceder el derecho de la vía. Hay condiciones de descortesía demasiado fatales. Vamos a hacer un poquito de hincapié a proximidad. Y solamente recordemos algo de esto, ¿no? Debemos tratar a los demás como quisiéramos que nos gusten a nosotros. Algo similar es un refrán, ¿no? Entonces hay que guardarse también llevar por eso. ¿Por qué? Porque el momento que usted cae en un exceso de confianza, que ya les dije, no es lo mismo que sentido común y el buen juicio, totalmente es lo contrario, usted cree que tiene prioridad el uso de la vía. Usted cree que todos son buenos conductores. Recuerden, no todos cumplen con la ley. Usted pone una direccional y cree que ya tiene el puesto sobre el otro carril. Es un error. Recuerde, primero tiene que observar, segundo señalizar y tercero ejecutar, revisando su entorno. Cree también unas falsas expectativas, que hablar por celular con manos libres no tiene ningún riesgo, y vemos que sí tiene un riesgo. Vean cómo dejamos a un costado lo que son los controles del vehículo, los mandos. ¿Cree que llega más rápido si no va a dejar ingresar a un vehículo a su carril? ¿No? Eso me pasó incluso ayer. Se averió un vehículo delante nuestro. Tuvimos que obligadamente cambiarnos de carril. Obviamente también hubo un acto imprudente. No utilizó el anuncio, este conductor no encendió las luces, no puso el triángulo de seguridad, etcétera, ¿no? Y los conductores que tenían apuro, prisa, no nos permitían, ¿no? No era solo a mí, eran varios conductores. Estábamos en un panorama no tan amigable, ¿sí? Y justamente creer que guardar la distancia prudencial con el vehículo de adelante equivale a demorarse más, un error. Ustedes saben que la distancia de seguimiento se convierte en tres
3 metros en zonas urbanas, o mirar las ruedas traseras del vehículo que va delante suyo, o también conservar la regla de los 3 segundos cuando son vías perimetrales, ¿no? Y bueno, en resumen, para ya hablar un poquito más de los temas que hemos puesto en consideración de ustedes, el hecho de no guardar la distancia de seguridad tiene relación con una recomendación en el reglamento a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial vigente, ¿sí? Por ejemplo, en áreas intracantonales, la distancia prudencial mínima es de 3 metros, ¿sí? Por las razones que les dije, que justamente, ¿por qué dejamos esta distancia? Nos va a permitir detenernos con seguridad ante cualquier emergencia o realizar alguna maniobra, ¿no? Cambio de carril, cambio de sentido, etcétera. Y en áreas perimetrales y rurales, justamente, tener en consideración la regla de los 3 segundos y tener en consideración la velocidad de su vehículo y de aquellos que están a su alrededor, el estado, desde luego, de su vehículo. Si usted tiene algún sistema anómalo, fallido, con alguna falencia, pues preferible guarde las debidas precauciones. Condiciones ambientales, ¿no? Recordemos que tenemos fuertes precipitaciones también. El tipo, condiciones y topografía de la vía. Recordemos que estamos en el callejón interandino. No tenemos esas autopistas o pistas con unos trayectos rectos, vías planas, no las tenemos. Los técnicos se han visto obligados a realizar ciertas variaciones en la misma y resulta que estamos llenos de vías con curvas, algunas consideradas inclusive peligrosas, pero ahí está la habilidad y la destreza del conductor, ¿sí? Estamos en una zona montañosa y, por supuesto, el tránsito existente al momento de la circulación. No sé si lo han percibido, si hemos hecho un poquito de conciencia de cómo se encuentran nuestras vías, nuestras calles. Da aparentemente la ligera sensación de que ha incrementado el parque automotor, pues no ha sido eso, ¿sí? Resulta que hemos vuelto a la normalidad y ahí están los vehículos que habían antes, ¿no? Pero nos toma como de nuevo y hay que tratar de adaptarnos a aquello. Volvió el congestionamiento, volvió el amontonamiento, volvió la atención para los conductores, los padres están dejando a sus hijos en las escuelas y es un problema difícil de solucionar, sobre todo en horas pico, ¿no? ¿Cuáles son las horas pico? El ingreso, salida de las instituciones educativas, así como el ingreso y salida de las instituciones donde las personas laboran, ¿sí? En el tema de la distancia lateral de seguridad mínima, lateral, respecto de ciclistas, motociclistas, otros objetos que pueden ser adelantados, la distancia de seguridad mínima es 1.50 metros, ¿sí? Recuerden también regresar al carril original de circulación y a través de la revisión, observación de sus espejos retrovisores, guardar una distancia adecuada, ¿no? En la medida de lo posible, ojalá usted pueda conservar la misma aceleración, la misma velocidad que le permitió adelantar a otro vehículo. Recuerde, ¿no? Podría provocar un choque por alcance del vehículo que viene detrás suya, que usted lo adelantó. No hay que acelerar solamente para adelantar a otro vehículo, ¿no? Tiene libertad de incrementar su velocidad, desde luego. Y recordemos lo que les decía, ¿no? Algunos conductores no toman las medidas de prevención, no colocan los triángulos tanto en la parte delantera como en la parte posterior, ni siquiera encienden las luces de emergencia. Por lo tanto, es muy importante, esto lo toma en consideración que cuando cualquier daño de vehículo se quedara inmovilizado, debe tomar estas medidas de prevención. Pues esta parte, o es parte del kit de emergencia. Y zonas urbanas, ¿no? 7 y 10 metros, zonas perimetrales 50 y 150 metros. Esto está contemplado en el artículo 181 del mismo cuerpo legal. ¿Sí? No respetar los pasos de peatones, lo que les decía, el derecho de prelación. Si un conductor no es precavido, al aproximarse a un paso de peatones puede darse un atropello, ¿sí?
porque yo como peatón voy con la confianza debida suficiente, me siento protegido cuando camino por el paso cebra, ¿no? Sobre todo en una esquina, una intersección semaforizada, señalizada, ¿no? Y resulta que acá uno de los tres conductores no tomó un cuidado, estuvo distraído, o adrede, conociendo que no debe estar sobre el paso peatonal, lo hace, ¿no? Así que hay que guardar mucho cuidado y uno como peatón también debe observar bien antes de cruzar, porque probablemente no nos pudo haber visto, o como les digo esto, ¿no? No reduce su velocidad para detenerse. Esa es una muy buena práctica, es muy buen hábito que me gustaría que todos tengamos conciencia, ¿no? Cuando llegamos a una intersección, a un paso peatonal, vayamos reduciendo de a poquito la velocidad. Hay algunos vehículos que, como siempre digo, ¿no? No nos asustamos, no criticamos, pero siempre tenemos que estar pendientes que no todos los conductores lo hacen de manera adecuada, responsable. Frenan a raya cuando se acercan al paso peatonal. Eso genera incluso hasta susto, ¿no? Una sorpresa para el peatón. Y vean, ayer fue un día muy particular. No tuve tiempo para sacar la cámara y captar una fotografía. Vía de 2 carriles de circulación. Este vehículo, coincidentemente amarillo, con eso no estoy hablando más de los compañeros que son taxistas, ¿no? Justamente estaba sobre el paso peatonal y con una colocación diagonal. Es decir, creo que iba a girar hacia su izquierda, ¿no? Pero no era la manera adecuada. Quería girar a la izquierda, debía colocarse detrás de este vehículo. Y no lo hizo. Estaba acá, en pleno paso peatonal. Entonces, ¿yo qué tuve que hacer? Pasé por la parte de atrás, ¿no? Porque obviamente este vehículo probablemente estaba apurado, atrasado a alguna situación y no me hubiese visto. Así que hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. A veces el desconocimiento, a veces el conocimiento y el olvido adrede, voluntario, o una distracción evitan o inhiben justamente de que este conductor nos vea, ¿no? Recuerden que para realizar las maniobras había una regla de seguridad conocida como la regla RSM. R, la revisión o la observación. S, la señalización. Y por supuesto la M de ejecutar la maniobra. Todas estas deben tener este procedimiento y ser señalizadas con antelación suficiente. Es imprescindible este proceso a realizarse. Y muchos de los conductores tampoco utilizan las luces intermitentes, ponen en riesgo a los otros conductores. ¿Qué se puede decir a los peatones? ¿No? No sabemos cuáles son las intenciones que tienen ciertos conductores al volante, así que tengamos muchísimo cuidado en esto. Tienen en cuenta también que esto no es como cuando usted tiene energía eléctrica en su domicilio, ¿no? Cuando enciende una lámpara, un dispositivo, alguna cuestión, pues incrementa el consumo de kilowatts. Acá no tenemos eso. Una vez que está puesto en contacto en la llave, encendido, generado la combustión de su vehículo, pues el consumo de energía se mantiene, es constante. Va a consumir exactamente lo mismo que usted tenga los intermitentes, los faros, algún otro dispositivo de iluminación. Y por supuesto, tengamos la buena costumbre de siempre señalizar nuestras maniobras. Recuerden, esa puede ser la diferencia entre la vida y la muerte, sobre todo para un peatón, ¿no? Y algún daño material respecto de la colisión con otro vehículo, ¿no? Algo que dijimos desde un inicio y que esperamos que no se conviertan en errores, que más bien nos vayamos puliendo progresivamente la postura inadecuada al volante. Este conductor lamentablemente faltó a esta clase, ¿sí? De reglaje y acomodamiento, porque nada está bien. Está demasiado cerca, los brazos están demasiado presionados, probablemente sea una posición forzada, el volante tampoco está, el volante sí está, por lo menos el volante está bien sostenido, pero tampoco, no va a poder realizar una maniobra de emergencia, ¿no?
el espaldar del asiento está demasiado echado hacia atrás, ¿no? Entonces va en una posición demasiado incómoda. Por lo tanto, hay un riesgo para él, puede cansarse pronto y por supuesto el tiempo de reacción va a ser fatal aquí en este caso, ¿no? Recordemos el alcance adecuado a los mandos, a todos los mandos de pie, manuales, visuales y la posición cómoda que justamente le permita una condición descansada, confortable, no presionada, no obligada, ¿no? Esto es muy importante. Otro de los defectos o errores que cometemos y que esto, bueno, esperamos que sea una práctica muy utilizada por ustedes, de hecho es muy recomendable, debe permanentemente comprobar qué es lo que mira detrás suyo. Si tiene una perspectiva total, amplia, de lo que tiene detrás suyo a través de los espejos retrovisores, sí, porque usted podría hacer un cambio de carril o un giro y no contempló la velocidad a la que se aproxima otro usuario en su vehículo, y ahí hay el pequeño y grave inconveniente, ¿no? Recuerden, a medida que usted aumenta la velocidad, también aumenta la periodicidad con la que usted mire a través de los espejos retrovisores. Estos tienen que ser regulados antes de poner en marcha su vehículo, ¿sí? Siempre revisarlos, de preferencia antes de hacer la maniobra, obviamente es una herramienta que para eso está. Y controlar los puntos muertos solamente a través de un ligero giro de su cabeza. Otro de los problemas que hay puede ser por culpa de terceros que no tienen activados sus luces de emergencia, no han revisado, o nosotros mismos podríamos ser causantes a otra persona como conductor, ¿sí? Y justamente no tuvo la distancia de seguridad, o nosotros no podemos llevar la distancia de seguridad. Esto va a ser muy lamentable porque no nos va a anticipar a los peligros. Y el frenado brusco, recuerden, es muy peligroso porque produce el bloqueo de las ruedas, incluso el despiste. Obviamente, tenemos que hablar en general porque hay ciertos sistemas implementados en los frenos que ayudan a que no haya el bloqueo de las ruedas, pero no hay que confiarse tampoco. Es decir, todas las herramientas, todas las bondades tecnológicas que sean implementadas en la industria automotriz nunca van a reemplazar a un buen conductor. ¿Sí? Un conductor seguro, un conductor defensivo. Siempre tenemos que manejarnos bajo esa premisa, ¿no? Otro de los errores que hay es incorporarse bruscamente a la carretera. Una incorporación brusca es un peligro de colisión para aquellos vehículos que ya circulan por la vía principal. Hemos incorporado nuevamente este gráfico. Lo que está prohibido, desde luego, hacer. Desde luego está totalmente prohibido hacerlo. Nosotros debemos evaluar la posición, la trayectoria, velocidad de los vehículos que están en la vía preferente para poder acelerar, intercalarse entre aquellos, ¿no? Muy importante esto. Revisar el entorno. Si no tienen las condiciones adecuadas, abandone la maniobra, ¿sí? Además, cuando circule por la vía principal, en la medida posible, también tiene que facilitar la incorporación de quienes quieren ingresar, ¿no? Obviamente, considerando condiciones de seguridad. Es muy importante que usted recuerde esto siempre, que poner las luces intermitentes no nos da preferencia de la vía. Así que observemos siempre, ¿no? Observar siempre a nuestro alrededor cómo tenemos el entorno, si las condiciones lo ameritan, por supuesto. Esto que siempre hemos hecho hincapié, en manipular cualquier dispositivo electrónico, sea un celular, sea un GPS, la radio, es justamente peligroso porque distrae nuestra mirada. Hace que la mirada se dirija a otro lado y no hacia el parabrisas ni a los retrovisores. Y en ese tiempo, en esa fracción de tiempo, podríamos recorrer varios metros que podrían ser los suficientes para impactarnos con otro vehículo contra un objeto en la calzada, no ver la aproximación del trazo de la vía, una curva, no estar pendientes de que un semáforo se puso en rojo o que un peatón impertinente esté cruzando, o qué sería lo peor, que incluso este peatón esté
esté cruzando por su zona de seguridad y no lo vimos. Es consecuencia de lo anteriormente explicado, ¿no? Entonces, muy peligroso manejar en estas circunstancias, manipular estos dispositivos mientras usted conduce. Por lo tanto, como recomendación de esto, debemos mantener siempre nuestra propia libertad de movimientos, un campo de visión necesario, una atención a la conducción de forma permanente y lo anteriormente dicho, ¿no? Una postura adecuada al volante. ¿Qué más debe tener cuidado el conductor o no cometer? Tocar el claxon, bocina o pito a modo de protesta. Y esto también tiene que ver o guarda relación con que a veces hacemos ráfagas o nos hacen ráfagas con las luces de largo alcance por los actos que consideramos erróneos de los otros conductores. Recuerden, puede provocar sobresaltos, nervios o bloqueo de la persona que no circula como debe, sobre todo conductores nobles, ¿no? Espero que no les haya sucedido, pero podría suceder para quienes están incursionando en el tema de la conducción. Se le apaga el vehículo, hace o realiza maniobras que no debe, se le cruzan las maniobras y esto es muy grave, ¿no? No utilizar el claxon, el pito, la bocina versus los peatones, ¿no? Versus los peatones. Ahí es lo que viene el problema grave porque podían salir corriendo, ¿no? Es una reacción inesperada, es obvio. El instinto de protección, de seguridad que tienen las personas, ¿sí? Y podría ser atropellado por otro vehículo que viene en otro sentido. Se me ocurre decir, ¿no? Entonces hay que guardar muchísimo cuidado. En la medida de lo posible y por su seguridad y de terceros también, facilite las maniobras de otros conductores, tenga en cuenta, no todos respetan la ley, no todos están atentos, no todos son precavidos, defensivos, seguros. Así que es mejor guardar esta relación. Amables y educados siempre al volante. O podríamos encontrarnos con el caso de que nos encontramos con un conductor que no es de la zona, no conoce el lugar donde está circulando y probablemente podría estar realizando algunas maniobras indebidas, ¿no? Aunque aquí también viene una contraposición. Cuando yo voy a un lugar que no conozco, tomo las medidas en extremo. No voy a confiarme, ¿no? No sé si esa vía por la que yo voy es vía de preferencia, es vía secundaria. Obviamente los límites de velocidad sí tengo que darme cuenta, ¿no? Entonces debo guardar muchísimo cuidado en ese sentido, ¿no? Siempre varía un poquito los comportamientos entre ciudades o localidades. No es otro mundo, desde luego, pero hay algunos pequeños cambios, ¿no? Los cambios continuos de carril. Hay algunos conductores que son agresivos. La inseguridad en la conducción viene relacionada con la agresividad. Originan frenazos, impactos por alcance, colisiones laterales. Cuando van cambiando de carril, van zigzagueando, van ingresando por una endija, por donde más pueden. Y yo con esto no estoy hablando mal, no puedo tampoco puntualizar, preferiría generalizar, pero por lo general los señores de los taxis cuando están con pasajero hacen aquello, ¿no? Culpa también es responsabilidad del pasajero. Yo como suelo decir, lo importante es que me lleve con seguridad y que llegue sano y salvo a mi destino, es lo importante. Que modere la velocidad, que no cometa actos indebidos, que no se pase un pare, que respete los semáforos, creo que es lo mejor y a modo de recomendación para todos ustedes también, ¿no? Recordemos que cuando haya congestionamiento en la circulación, hay que elegir un carril en función de su destino y permanecer en el mismo. ¿Qué significa esto? Quiere ir circulando despacio, pues tome la derecha en lo máximo que usted pueda, ¿sí? No esté cambiando de carril, eso es muy peligroso, ¿sí? Pone en riesgo su vida y la de los demás, así que no hay para qué apresurarnos, nos vamos a llegar más pronto. Probablemente llegamos más pronto a una cita con la muerte. ¿Quién sabe? No podemos aseverar ni lo uno ni lo otro, pero es una alta posibilidad y como les decía,
los accidentes pueden ser evitables y depende de nuestro comportamiento. Otro de los errores que hay, no revisamos periódicamente el estado neumático, damos por sentado que está bien. Mentira. Una recomendación cada mes mínimo revisar el tema de la presión, el estado. Recordemos que si no tiene la presión adecuada va a haber un desgaste irregular, ¿no? Ya sabíamos, ¿no? Por supuesto, si no tiene un abrado adecuado, ¿qué es lo que va a suceder? No va a tener esa capacidad de agarre con la calzada, que es con lo que está en contacto el vehículo. Se crea esta pequeña lámina del aquaplaning, sobre todo cuando hay lluvia o el mismo lodo también, o alguna otra sustancia, por lo general derivados del petróleo, ¿no? Aceites, grasas, combustible, etcétera. Podría también, en últimos extremos, perder la pista, incluso producir un reventón de las mismas, porque no hemos tenido el cuidado. Y siempre revise lo que es el estado y la presión de neumáticos antes de iniciar un viaje. Siempre. Yo creo que no hay nada mejor que aquello. Con ello usted también puede detectar malformaciones o el especialista, ¿no? Y ver cómo está la banda de rodadura y por supuesto ver si ha habido un desgaste irregular. Ante este caso, ¿qué nos recomiendan los especialistas? Que hagamos el intercalado de los neumáticos, ¿no? Esto como consecuencia de lo anterior, lo que les dije, ¿no? Se puede presentar o a nosotros también nos puede pasar. ¿Qué pasa si es que no llevamos nuestro kit de emergencia? Una avería, algún accidente. No colocamos precisamente, primero no nos colocamos al margen de la vía. Segundo, no hacemos uso de los triángulos de seguridad en la parte delantera y posterior, considerado en el artículo 181 del cuerpo legal, en vías rurales entre 50 y 150 metros y en vías urbanas entre 7 y 10 metros, ¿no? Abusamos también del freno de servicio bajando una pendiente. Esto va a provocar un accidente. Cuesta abajo, como se dice. Vamos a estar obligados a frenar a fondo, sobre todo en curvas. Pues nuestras vías no son rectas completas. Tenemos bastantes curvas por el perfil montañoso. Provoca el calentamiento de los frenos de servicio y una pérdida de rendimiento en eso, ¿no? La cristalización que se llama. Para ello, si usted está circulando, por ejemplo, en cuarta marcha, tiene que regresar a la tercera, ¿no? Ir acariciando de a poco el freno también, porque esto le va a ayudar a que se active el freno de motor y lo que puede ayudar a evitar accidentes, ¿no? Y acá también hemos aprovechado la imagen adjunta para que ustedes se den cuenta de que cómo es la manera correcta de estacionarnos en una cuesta abajo, ¿no? Con el neumático dirigido hacia hacer contacto al bordillo, ¿no? Y una cuesta hacia arriba sería en el sentido inverso, ¿no? Hacia afuera, digamos, la dirección, que haga cuña, sí sería cuña el término, hacia el bordillo así de la misma manera, para que en el caso de que un conductor no dejó en cambio, dejó en neutro, no activó el freno de mano o activó el freno de mano o de estacionamiento, pero no está funcionando correctamente, ¿no? Entonces es necesario esa precaución, ¿no? De esa manera